¿Podrán los arqueros ingleses derrotar a la imponente caballería francesa en Agincourt 1415? Descubre esta épica batalla y sus secretos. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada y vivir la historia en primera fila. La Guerra de los 100 Años fue un conflicto prolongado entre Inglaterra y Francia que duró desde 1337 hasta 1453. Este enfrentamiento no solo fue una lucha territorial, sino también una rivalidad por la supremacía en Europa. En este contexto, los protagonistas principales fueron los reyes de ambas naciones, Eduardo III de Inglaterra y Carlos VI de Francia. La guerra estuvo marcada por múltiples campañas, alianzas cambiantes y batallas decisivas que definirían el destino de ambos reinos durante décadas. El conflicto se intensificó por disputas sobre derechos de sucesión y control de territorios estratégicos como Aquitania y Normandía. La figura de los monarcas era crucial, ya que su liderazgo y decisiones influían directamente en la duración y el carácter de la guerra. La tensión entre ambos reinos creció con cada campaña, generando un clima de incertidumbre y enfrentamientos que culminarían en batallas memorables, como la de Agincourt. Este escenario fue el escenario perfecto para que los arqueros ingleses demostraran su eficacia en combate. La Guerra de los 100 Años también fue un conflicto que vio el auge de nuevas tácticas militares y armas, destacando la importancia del arco largo inglés. La rivalidad entre las coronas y la lucha por la hegemonía en Europa marcaron cada enfrentamiento, haciendo que cada batalla tuviera un peso simbólico y estratégico. La figura de los protagonistas, tanto en el campo de batalla como en la política, fue fundamental para entender cómo se desarrolló esta larga y compleja guerra que, finalmente, definiría el equilibrio de poder en la Edad Media. Las fuerzas inglesas en la batalla de Agincourt estaban compuestas principalmente por arqueros longbow, que eran la columna vertebral de su ejército. Aproximadamente 6.000 soldados, en su mayoría arqueros, estaban equipados con largos arcos de gran alcance y flechas de gran tamaño, diseñadas para penetrar armaduras francesas. Estos arqueros estaban organizados en formaciones compactas, preparados para disparar en ráfagas rápidas y precisas. La infantería adicional incluía algunos hombres de armas y soldados de infantería ligera, armados con espadas y escudos, que complementaban la línea de ataque. La armadura de los arqueros era ligera, permitiéndoles movilidad, aunque en su mayoría llevaban cotas de malla o ropa de protección. La estrategia inglesa dependía en gran medida de su capacidad de disparo y de la precisión de sus flechas, que podían causar bajas significativas en las filas francesas antes de que éstas pudieran acercarse. Por otro lado, las fuerzas francesas eran mucho más numerosas, con aproximadamente 36.000 soldados que incluían caballería pesada, infantería y hombres de armas. La caballería, que representaba una parte significativa del ejército, estaba armada con lanzas, espadas y armaduras completas, listas para cargar contra las líneas enemigas. La infantería francesa contaba con soldados equipados con picas, espadas y escudos, formando una línea de defensa sólida. La armadura de los caballeros era pesada, con yelmos, cotas de malla o placas de acero, diseñadas para resistir los ataques de flechas y armas de filo. La caballería pesada, en particular, buscaba aprovechar su poder de impacto en los enfrentamientos cercanos, pero en Agincourt su avance fue obstaculizado por el terreno fangoso y las formaciones inglesas. La cantidad de armamento y la disciplina de los franceses contrastaban con la movilidad y precisión de los arqueros ingleses. La caballería francesa entró en escena con la esperanza de romper las líneas inglesas y desmoralizar a los arqueros. Sus expectativas eran de una carga poderosa, casi imparable, que acabaría con la resistencia inglesa en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, en la práctica, la realidad fue muy distinta. La estrechez del campo y el barro dificultaron la formación y el avance de los caballos, haciendo que la carga se convirtiera en un caos desordenado. Los caballeros, en lugar de avanzar con la fuerza prevista, quedaron atrapados en un terreno que no favorecía su velocidad ni su impacto. La sorpresa fue que, en medio de esa confusión, los arqueros longbow, bien posicionados, comenzaron a disparar con precisión mortal, cortando la carga antes de que pudiera consolidarse. La esperanza de una victoria rápida se desvaneció rápidamente, revelando que la expectativa de la caballería como elemento decisivo en la batalla no se cumplió en absoluto. La realidad del campo de batalla, con su barro y estrechez, convirtió la carga en un espectáculo de frustración y pérdida de tiempo para los franceses, mientras los ingleses aprovechaban esa oportunidad para mantener su posición y seguir disparando con eficacia. El terreno en Agincourt era un campo fangoso y estrecho, una condición que favoreció a los arqueros ingleses. La humedad y la tierra blanda dificultaron la carga de la caballería francesa, que quedó atrapada en un lodo profundo,
Esto ralentizó sus movimientos y redujo la efectividad de su impacto. La lluvia previa intensificó la dificultad, haciendo que cada paso fuera más complicado y que la carga francesa perdiera velocidad y precisión. La naturaleza del suelo convirtió lo que parecía una ventaja en una trampa mortal, favoreciendo a los defensores que estaban mejor adaptados a esas condiciones. Las condiciones climáticas también jugaron un papel crucial. La lluvia persistente convirtió el campo en un lodazal, haciendo que los caballos y los caballeros franceses se hundieran y perdieran velocidad. La humedad en el aire y en la tierra afectó las armas y la movilidad, dificultando la coordinación de la carga. Mientras tanto, los arqueros ingleses, acostumbrados a esas condiciones, aprovecharon la tierra blanda para posicionarse mejor y disparar con mayor precisión. La combinación del clima y el terreno creó un escenario donde la resistencia y la adaptabilidad marcaron la diferencia, cambiando el curso del enfrentamiento. Las consecuencias inmediatas de Agincourt fueron un golpe decisivo para la moral francesa y un impulso significativo para los ingleses. La victoria reforzó la posición de Enrique V en la guerra, permitiéndole negociar tratados favorables y consolidar su autoridad. Militarmente, el enfrentamiento mostró la efectividad de los arqueros ingleses y la vulnerabilidad de la caballería francesa, alterando las estrategias futuras en el conflicto. Políticamente, la victoria fortaleció la legitimidad de Enrique V, elevando su prestigio tanto en Inglaterra como en Europa, y debilitando la resistencia francesa ante la invasión inglesa. La batalla de Agincourt dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de Europa, convirtiéndose en símbolo de la victoria inesperada y la estrategia ingeniosa. A lo largo de los siglos, su historia ha sido contada y recontada, inspirando a generaciones de guerreros y líderes. La narrativa de la batalla se ha convertido en un ejemplo de cómo la determinación y la innovación pueden desafiar las probabilidades, influyendo en la percepción de la guerra medieval y en las futuras confrontaciones. Este legado ha alimentado mitos y leyendas, consolidando su lugar en la historia militar y en la cultura popular, donde se recuerda como un momento decisivo que cambió el curso de la historia europea. El impacto de Agincourt trasciende el campo de batalla, afectando también la política y la percepción del poder en la Edad Media. La victoria reforzó la idea de que la estrategia y la moral pueden superar la superioridad numérica, dejando una lección que resonó en las futuras guerras y en la formación de la identidad nacional inglesa. La batalla se convirtió en un referente histórico que ha sido estudiado en academias militares y narrado en obras literarias, consolidando su significado como un símbolo de resistencia y astucia en tiempos de crisis. Su influencia perdura en la forma en que se entienden las guerras medievales y en la valoración de la táctica en la historia militar. Hoy en día, Agincourt sigue siendo un referente en la cultura popular, inspirando películas, obras de teatro y estudios históricos que mantienen vivo su legado. La batalla representa un ejemplo de cómo la historia puede enseñarnos sobre la importancia de la estrategia, la valentía y la innovación en tiempos de adversidad. La memoria de Agincourt continúa motivando a quienes estudian la guerra medieval, recordándonos que incluso en las circunstancias más difíciles, la determinación y la inteligencia pueden cambiar el destino de naciones enteras. Así, su significado trasciende el tiempo, consolidándose como un símbolo duradero de la historia militar europea. Las lecciones de Agincourt trascienden el simple enfrentamiento entre ejércitos. Nos enseñan que la estrategia, la adaptación y el conocimiento del terreno pueden igualar fuerzas numéricamente superiores. La batalla demuestra que la innovación en tácticas, como el uso efectivo de arqueros, puede cambiar el curso de la historia militar y desafiar las expectativas convencionales. Otra enseñanza clave es la importancia de la moral y la disciplina en el campo de batalla. Los arqueros ingleses, bien posicionados y motivados, lograron mantener su eficacia a pesar de las adversidades. Esto resalta que la preparación psicológica y la cohesión del ejército son tan cruciales como la fuerza física o el armamento. Asimismo, Agincourt nos recuerda que la logística y la gestión del recurso humano son fundamentales. La capacidad de mantener a las tropas en condiciones óptimas y aprovechar al máximo sus habilidades puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota, incluso en circunstancias adversas y desiguales. Finalmente, la batalla de Agincourt nos invita a reflexionar sobre cómo la historia militar se construye a partir de estos momentos decisivos, donde la estrategia, la innovación y el espíritu combativo se unen para cambiar el destino. Estas enseñanzas siguen siendo relevantes, inspirando a generaciones a entender que la victoria no siempre depende del tamaño del ejército, sino de la inteligencia y la voluntad de sus líderes. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte y darle like si te gustó. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios y nos vemos en el próximo contenido.